mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar, vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vamos a esta hora a escuchar entonces la reflexión de la palabra. Vamos a comenzar inmediatamente con la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano Jairo Mármol nos va a estar ministrando en la reflexión de la palabra y también en la primera oración de esta noche. Hermano Jairo, ¿está por ahí? Para que active su micrófono y nos ministre la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que me han brindado para poder compartir una fracción de la palabra de Dios. Un saludo especial para todos los santos, para todos los ciudadanos de los cielos. Mis amados hermanos, vamos a reflexionar en una fracción, en una pequeña porción de el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses. Quizá esta es una carta de grande gozo, de grande amor. Quizá cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, era una carta que sentía que la estaba escribiendo a su hogar, a su casa, a aquellos que él amaba tanto, aquellos que él apreciaba tanto, y eso le daba gusto a él. Pero quiero que miremos en el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 11, donde el apóstol Pablo, en la parte final, dice que, pues he aprendido a contentarme. Quiero mirar especialmente esa parte, he aprendido. El estar contento no fue algo que vino con el bautismo, no fue algo que vino junto con el Espíritu Santo, no fue algo que Pablo recibió de forma milagrosa. El contentarse de Pablo dice que lo tuvo que aprender, lo tuvo que aprender. Y eso es maravilloso, dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Una de las razones que yo encuentro en esta carta para que Pablo haya aprendido a contentarse es por lo que dice aquí en 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol Pablo había aprendido a pensar en lo bueno, a pensar en lo justo, a pensar en lo amable, a pensar en lo puro, a pensar en lo que era de buen nombre. Y es increíble, porque él, a pesar de todas las circunstancias que vivía, él procuraba pensar en las cosas buenas, y esto le traía felicidad. Él aprendía a pensar en las cosas que eran positivas, que daban fruto, en las cosas que daban gloria, que daban honra a Dios. Y cuando él pensaba en eso, entonces era feliz. Con esto en nuestras mentes, mis amados hermanos, quiero que vamos al capítulo 1 de Filipenses, donde encuentro yo tres situaciones del apóstol Pablo. Tres situaciones. El apóstol Pablo, en el verso 3, 1:3, él
se va a acordar del pasado. A partir del verso 6 está pensando en el presente. Y a partir del verso 9, él va a pensar en el futuro. Es lo que yo quiero mirar el día de hoy. El pasado, no lo quiero tocar el día de hoy. Pablo está acordándose de buena manera. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y uno tiene que pensar, ¿todo lo que le pasó a Pablo en Filipos fue bueno? Bueno, Pablo estuvo encarcelado, Pablo fue azotado, Pablo fue rechazado, Pablo fue despreciado, pero se acordaba de una buena manera. Él había aprendido a pensar en lo bueno, había aprendido a pensar en lo honesto, había aprendido a pensar en lo puro, y por eso el pasado se acordaba de esa manera. El presente, brevemente, él el presente lo vivía estando convencido, dice, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él pensaba que el presente, todo lo que sucedía en el presente, sería bueno. ¿Por qué? Porque era Dios trabajando en cada cristiano. Dios trabajando en cada cristiano para madurarlo, para que lleguen a la presencia de Dios. Trabajando Dios arduamente en el presente. Pero hacia donde yo quiero mirar es hacia el futuro, porque de ahí vamos a sacar la reflexión de nosotros. En el verso 9 dice el apóstol, esto pido en oración, que vuestro amor abunde. Eso era lo que él pensaba en el futuro en la iglesia, que vuestro amor abunde. ¿Y cómo quería él que abunde? Miren lo que dice, que abunde más y más. Todo lo que hasta hoy se ha vivido es bueno, es maravilloso. Pero si nosotros pensamos de aquí en adelante, tenemos que aprender a pensar como Pablo, que el amor abunde más y más. Que tengamos un amor que cada día pueda crecer, un amor que cada día pueda sobrepasar toda circunstancia. Sí, mis amados hermanos, así pensaba. Él pensaba en lo bueno. Él no estaba pensando negativamente. Pablo no pensaba de forma negativa. Pablo no pensaba en que las circunstancias de futuro serían peores. No, él pensaba y decía, el amor tiene que abundar, el amor tiene que sobrepasar, el amor, que es el vínculo perfecto, tiene que llegar a abundar, pero abundar más y más, dice, más y más, y en toda ciencia y en todo conocimiento. Esa era la idea, que los hermanos todo lo que piensen, todo lo que entiendan, todo lo que saben, lo rodeen de amor, pensando cosas buenas, pensando cosas maravillosas. Y así tenemos que pensar de ahora en adelante en la iglesia. Lo que ha pasado hasta ahora es bueno, maravilloso, sí, pero tenemos que pensar en que este amor pueda abundar más y más. ¿Para qué? Mire lo que dice el verso 10, para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. Sí, mis amados hermanos, ese tiene que ser el pensamiento de la iglesia de ahora en adelante. Amarnos, que abunde el amor, ¿para qué? Para aprobar lo mejor. Para que todas las decisiones que tomemos apunten al crecimiento, al desarrollo, a la verdadera unidad, al verdadero amor, a realmente estrechar los verdaderos lazos de la iglesia, a que realmente aprendamos a mirarnos como pueblo de Dios, que aprendamos a mirarnos como ciudadanos de los cielos,
que aprendamos a mirarnos como personas que estamos todas luchando, pero ayudándonos unas a otras para llegar a ese destino final. Eso es lo que quiere Pablo, que aprueben lo mejor, que sus decisiones sean las mejores, que en esas decisiones, como mirábamos en 4.8, no haya egoísmo, que en esas decisiones no estén pensando en cosas negativas, sino pensando en lo amable, pensando en lo puro, pensando en lo honesto, pensando en lo que es de buen nombre, pensando en perdón, pensando en crecimiento, pensando en la ayuda mutua. Entonces dice, para que aprobéis lo mejor. ¿A fin de qué? A fin de que seáis sinceros. Qué importante eso, mire. Irreprensibles para el día de Cristo. Pablo estaba pensando, si abundamos más y más en amor, y si crecemos, y si aprobamos lo mejor, dice la palabra de Dios, ustedes, mis amados hermanos, van a ser irreprensibles en el día del Señor. Y eso es lo que tenemos que pensar de ahora en adelante, mis amados hermanos, en ser irreprensibles en el día del Señor. Que el día final, cuando Cristo venga, no encuentre situación alguna por la cual pueda condenarnos. Y en eso tenemos que pensar como iglesia que estamos en todas partes del mundo. Tenemos que pensar en ese amor. Tenemos que pensar en aprobar lo mejor. ¿Y cómo vamos a poder mirar esto? Mire lo que dice. A partir de este momento, dice el verso 11, llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia. Así es que tenemos que reflexionar en esto, mis amados hermanos. A partir de este momento, lo que yo tengo es que empezar a llenarme de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Y eso es lo maravilloso, porque el apóstol Pablo, cuando está mencionando él que ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación, indudablemente él, un poquito más abajo en el verso 13, dijo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esta carta encontramos más de 15 veces la expresión en Cristo, en Cristo. Y estos frutos, y este crecer en amor, y este tomar las mejores decisiones, solo lo vamos a poder conseguir si estamos verdaderamente en Cristo, mis amados hermanos. Si realmente Cristo empieza a vivir en cada uno de nosotros, si Cristo empieza a ser la motivación de nosotros, si Cristo empieza a ser el motor o el motivo de nuestras acciones, de nuestras decisiones, empieza Cristo a ser lo que mueva nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, mis amados hermanos. Entonces dice que seamos llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, que finalmente son para alabanza, gloria y honra de nuestro Dios. Y ese es el final de nosotros hacia el futuro. Eso es lo que tenemos que empezar a mirar, mis amados hermanos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. El pasado, recordémoslo de buena manera. Seamos selectivos. Recordemos lo bueno, lo amable, lo puro, lo honesto. El presente, sepamos que Dios está trabajando cada día. Pero el futuro, mirémoslo con esta gran esperanza de crecer en amor, de tomar buenas decisiones, de ser irreprensibles en el Señor y de dar frutos de justicia a través de vivir en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Será la reflexión para esta noche. Dios los bendiga grandemente.
Vamos a orar, mis amados hermanos.